Vamos con unos mensajitos mientras se adecua en el lugar indicado nuestro invitado. Pajarito, buenas tardes. Yo adoptaría por favor, el tipo de cárcel que tiene Bukele. Un castigo severo a quien delinque, que sufran por todo el daño que hacen. ¿De qué sirve? Penas VIP en sus domicilios cómodos, protegidos, etcétera. Que se mezclen con los otros, con los duros, sin privilegios. Cuando tengamos ese castigo, casi seguro serán muy pocos los amigos de lo ajeno. Muy buen programa, saludos al equipo, soy Oscar. Gracias, Oscar, muy amable. Dice, gracias chicos, ustedes son parte de los valientes periodistas que lograron que se hable y se haga justicia. Lamento tanto daño. Años de silencio por miedo. Acá en San Juan tantos CAE ilustrados que se hacen los socialistas y en el día a día, en el trabajo, los veías que lo último que le importaban eran los pobres. Muchos los usaron, ¿no? Pobres sanjuaninos. Dicen que todos esos edificios que se están construyendo son de determinada persona. Bueno, no lo voy a nombrar yo porque seguramente actuará la justicia al respecto. Bueno, ahora sí está invitado. El tema planteado está referido a lo que viene sucediendo en los últimos días en la provincia de San Juan, que son la secuencia de amenazas de bombas que llegan a establecimientos educativos, al hospital. El centro cívico lleva a la delantera, pero llegamos a tener el caso que incluso la amenaza de bomba refería a un establecimiento escolar y hay en San Juan 3 establecimientos escolares con el mismo nombre y debieron evacuarse los 3. A ese punto, y cada día nos planteamos cuál será el llamado o mensaje anónimo que hoy referirá a una amenaza. Por eso vamos a abordar este tema y sobre todo en los últimos en los que han intervenido menores de edad. Incluso hay una profesional del Hospital Rawson que está siendo investigada a ver si fue ella la que hizo el llamado porque salió de su teléfono. Está con nosotros el doctor Ignacio Achem, es fiscal de la UFI genérica de la provincia de San Juan que lleva adelante estas investigaciones. Doctor, bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por invitar. ¿Esto es una modalidad nueva que llega a su fiscalía, doctor? No. De hecho, está previsto en el código de hace un montón de años. No es una modalidad nueva. Un delito que está previsto, está, digamos, promulgado por ley y sancionado. Con lo cual no es una modalidad. Quizá se haya puesto de moda, que es muy distinto a que sea una modalidad, pero está sancionado en el código, en el artículo 211, la intimidación pública. Y bueno, se ha dado esta secuencia de inmediatez de un día el hospital, al otro día las escuelas que vos has mencionado, que es la escuela Antonio de la Torre, pero en el audio no se percibía bien, por eso dio esta alerta inmediata de confusión y se terminaron evacuando la escuela Antonio Torres, creo que hay dos escuelas Antonio Torres y una Antonio de la Torre, que es donde fue el hecho, que está en la ciudad de Rawson. Y a los pocos días también, desde el día sábado, hubo un llamado supuestamente desde la localidad de Iglesias, informando también sobre un atentado acá. Y en el día de ayer, este llamado que no daba cuenta de una bomba, daba cuenta de, o informaba de un atentado. Con lo cual también se tuvo que ampliar un poco la hipótesis de investigación. O sea, un atentado sugiere, a ver, por ejemplo, tirar ácido en los tanques de la escuela, en los tanques de agua de la escuela, que hasta ahí también llegaron los bomberos y la gente de policía para descartar todo esto que sería un atentado. Lo primero que eran explosivos, obviamente, pero al hablar de atentado era un poco más amplio el espectro a cubrir, digamos, y a investigar. Y ahí se desplegaba, no sé, ayer habían otra vez cerca de 80 efectivos policiales, porque se despliega lo que es la policía científica, la policía de explosivos, bomberos y la policía propiamente de investigación, especialmente, por ejemplo, con una brigada policial que depende, a ver, si bien depende de la policía en forma administrativa, depende de las unidades fiscales, tienen base con la unidad fiscal.
brigadas de policías específicamente destinadas a la investigación. Con lo cual, puesto este alerta, digamos, cada uno a lo suyo. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Y nuestra brigada, el camino, el trabajo, es la identificación o dar con el autor de este hecho, mientras los demás policías están viendo si hay explosivos, si están descartando, a otros policías que hacen el perímetro, otros policías que se dedican a la evacuación de la gente, todo en forma inmediata, todo junto. El protocolo dice que siempre hay que creerle al tipo que amenaza, ¿o tiene alguna excepción? Porque uno escucha las amenazas. Esto lo voy a hablar muy domésticamente, no voy a hablar munido de legislación alguna, nada. Pero vos escuchás a veces lo que es la amenaza y escuchás a veces también lo que son las reacciones de los tipos que atienden el 911, que a lo mejor debiera existir algún tipo de excepción. Desconozco si eso sucede. No, ¿O hay que creerle siempre? Sí, o sea, de hecho el criterio del protocolo es ese. ¿Quién escribe los protocolos? Bueno, en este caso sería entre la Secretaría de Seguridad y también hay política criminal desde parte del Ministerio Público Fiscal. ¿Eso ¿no? ya viene escrito hace años o lo han escrito ahora? No, se va modificando de acuerdo a las circunstancias. ¿Y no le podrían hacer una modificación ahora? Y eso es una voluntad política, no depende de mí. Es eso, política, claro. todo, Usted tiene que aplicar lo que hay escrito. Claro. Y eso que está Pero escrito incluso, dice que hay que incluso creerle ese siempre. protocolo es más de la policía y de seguridad. Digamos, nosotros actuamos desde el Ministerio Público Fiscal en coordinación con ellos, porque en definitiva el eventual y futuro juicio nos queda a nosotros. La si policía, llega a explotar algo. Claro. o si no llega a explotar. Igual hay personas ¿Estamos bien? señaladas. La sola intimidación, el solo llamado ya es punible penalmente y es pasible de ser llevado a juicio. Con lo cual es muy bueno que el fiscal esté en el lugar del hecho. No, sí. ¿Estamos y además, bien? Sí, sí, sí. No Estamos- solamente porque, bueno, digamos, la gente siempre quiere más y más y más y que uno tenga días de 35 horas y que no haya descanso y bueno, podemos debatir un montón de cosas de lo que diga la gente, ¿no? Pero sí es bueno estar en el lugar del hecho. Es de trabajo responsable, le diría yo. Y hay veces que nosotros no tenemos el tiempo humano para llegar. Hay veces que estamos en audiencia y tenemos que guiarnos por nuestros ayudantes fiscales que están en el lugar del hecho, que serían nuestros ojos, digamos, o por nuestra propia brigada. Por eso hice referencia, digamos, a esto. En cuanto administrativamente dependen de la policía, pero funcionalmente dependen del Ministerio Público Fiscal, las brigadas. Con lo cual, si el fiscal del caso, hagamos un ejemplo que soy yo, Sí. dispongo que la brigada vaya a tal lugar, debe ir. No es de la brigada que depende de mi fiscalía. Yo no espero que me informen que no está el patrullero, que ya viene, que no tiene nada, que se pinchó. ¿Está bien? Deben ir. Y funcionamos como un equipo, como una coordinación de equipos, en donde ellos también son parte, digamos, no solo de la investigación, sino del resultado final, ya sea una sentencia o hasta un dictamen de sobreseimiento, te diría, en donde Justamente, y la en gente- esa aplicación de protocolos, doctor, y un poco volviendo a lo que decía Osvaldo, yo me preguntaba muchas veces qué difícil la decisión de desestimar un llamado. Porque muchas veces hasta la propia estrategia puede ser alentarlos, que la gente se harte, y cuando vos ya decís esto es una pavada, es un bolazo, ahí hace saltar el chasquibón. No tenés que hacer volar el edificio, Bueno, es simplemente generar un susto o por echarle eso- veneno al tanque. Por eso cada llamado es Digo, tomado, qué digamos, situación complicada, con ¿no? la seriedad del caso y bueno, también agradecer a los colegas, a ustedes y a sus colegas, porque eran muchos los que estaban. Y fíjate, por ejemplo, que a mí se me representó particularmente en el hospital
y lo he hablado con varios, 4, 5 periodistas de ustedes, aprovecho que ustedes creo que son los 6, de este protocolo famoso en donde cómo haces que ustedes quieran la noticia ya e ingresan a un lugar que se está evacuando, por ejemplo, Claro. en búsqueda de la noticia final. ¿Estamos bien? Y El choche en el lugar del hecho, ejemplo. ellos, si usted quiere hablo de todos los que estuvieron porque son otros canales, Sí, está bien. Claro, no hay colegas de sí, ustedes, se había entiende. muchos. problema. Muy bien. Y todos querían ingresar. Es que ingresaron, no es que querían. Ingresaron en un lugar De una u otra forma lograron escabullirse y ingresar. Es que nadie cree que haya una bomba, por eso. Cuando había pacientes y gente que estaba esperando, gente Claro. con muletas, gente en silla de ruedas que estaba siendo evacuada Fue una locura, por los propios policías. Sí. La propia prensa, en ese afán de dar a conocer, se sometía a esto. Claro. Entonces, también me preguntaba yo, digo, ¿hasta dónde permitimos, hasta dónde no permitimos? ¿Haremos a futuro, no sé, un formulario de aceptación? Ahora, todo esto es parte de una discusión futura. Claro. Y creo que hasta... O sea, el protocolo también tiene que llegar a estos El límites. protocolo para los periodistas no se aplicó, Claro. por ejemplo. Ajá. ¿Estamos bien? Sí. Y es la vida de ellos. Sí, sí. Es Está la bien. propia vida. La nuestra debe correr peligro, es cierto. Sí. No estamos quizás preparados para correr peligro, pero estamos obligados a correr el peligro. Bien. Junto con la policía. Mira, Che, yo quiero, porque se nos va el tiempo, estoy viendo que ya son y 28 y tenemos que terminar dentro de un ratito, pero no quiero dejar de preguntarle esto. ¿Cómo es el momento en el cual ustedes llegan a esa persona y le dicen, de este teléfono ha salido el llamado? Por ejemplo, porque le tengo que preguntar, no sé si le puedo preguntar por los casos particularmente que hemos tenido, y especialmente el del Hospital Rawson. Sí, No sé si es eso está una en mayor de secreto, edad. si se puede hablar o no se puede hablar. No quiero ser impertinente con eso, ni inoportuno. Pero digo, porque después pasan estas cosas y después la gente se olvida y nosotros también. Digo, ¿pero qué pasó con esta señora? Porque también sería muy injusto señalarla a ella si es inocente. Y a pesar de que es el teléfono de ella, a lo mejor, qué sé yo, uno piensa 10.000 cosas. Se fue al baño y alguien conoce cómo se destraba y hizo la llamada por jorobarla a la mujer. O sea, digo, hay un abanico O es impresionante. O es ella, y si lo ha confesado o no lo ha confesado. ¿Cómo está ese caso en particular? Usted ha dicho que no tiene tiempo, si no yo le demostraría cómo puedo hacer un llamado de su teléfono sin destrabarlo. Claro, o sea, está bien, alguien que lo... Es muy fácil hacerlo. Claro. Una llamada de emergencia se puede hacer. previsto, Sí, una llamada de dice emergencia. llamada de emergencia, claro, claro. Se claro. puede hacer. Al 911 se puede llamar sin saber la clave. Exactamente. Con lo cual, a partir de ahí, hay que, o al menos yo, cada vez que tengo algún caso en la fiscalía, pretendo ser muy responsable, muy serio con la evidencia que tiende a romper el principio de inocencia. Porque nosotros lo que buscamos es una prueba que nos permita romper el principio de inocencia, si no, no tengo es caso. inocente. No tengo A ver, caso. en este caso se dio... Ahora, sí, en forma provisoria, en forma preventiva, como dice la medida, se puede disponer la demora o la prisión de una persona durante el tiempo que sea necesario conservar la prueba. Y esto la gente a lo mejor técnicamente no lo entenderá. Yo espero que algún día lo entiendan, porque mucha gente pretende jugar en forma inmediata y hace comentarios que, bueno, exacerban, digamos, Sí, sí, toda sí. esta Sí, sí, sí. cosa social. Te puedo asegurar que todos los que fuimos ahí teníamos miedo, ¿eh? Miedo de que hubiera un artefacto. Que fuera cierto. Que fuera cierto. Obviamente, porque lo trabajamos desde la certeza, no descartamos. Claro. O sea, no- Busquen la bomba, busquen la bomba. Claro. Y la buscaron, habían 100 policías en esa búsqueda. 100 policías. ¿Está bien? Pero es un gastadero. Sin contar, no sé, las movilidades que entraron, las movilidades que fueron. Ayer, por ejemplo, deben haber habido, creo que 70. Sí dispusimos, por ejemplo, una búsqueda ayer solo
de algo de unos 30 efectivos policiales que hicieron una especie de cerco de todo el barrio donde vivía esta gente. No voy a permitir no decirlo porque no me gusta, pero Claro. porque se comenzó cuando identificamos el teléfono, identificamos la titularidad del teléfono, confirmamos que se trataba de un chico que era alumno de esa escuela. Y empezamos con todo ese trabajo de investigación que hace la brigada, que le digo, más la colaboración de otros personal de policía. Identificamos el domicilio y la casa. También supimos que el chico no estaba ahí, estaba a 3 cuadras, pero es jugar al viejo juego de la escondida, ¿no? Claro, claro. Pero para eso se tuvo que disponer un dispositivo en donde trabajaron 30 y pico de policías. Y cuando vos vas y le decías a los padres, mire, su hijo hizo esto, ¿qué? Cuénteme qué reacciona. En realidad, bueno, ayer también me tocó con la chica del hospital. Sí. Y particularmente el día de ayer, no con la escuela Antonio Torres, estaba de turno el doctor Alejandro Matar. Yo estaba en audiencia y cuando salí de la audiencia le llamo al doctor Matar para trasladarme al lugar. Él me dice que ya estaba identificado a la persona, que era un menor de edad también. Un chico también, sí. Básicamente son los derechos que escuchás cuando en la televisión... Sí. Tiene derecho a permanecer. Usted tiene derecho a permanecer callado, Sí. va a ser investigado por esto. La presunción es que usted sería el autor de esta situación. Se le leen sus derechos. Se le leen sus derechos y a partir de ahí, digamos, yo como fiscal y mi gente de ayudantes de fiscal no debemos tener ningún tipo de charla referido a esto, que es lo que siempre le digo a la gente. Con los protagonistas. ¿O con Referido a este tema. ¿Está bien? Ningún tipo de charla si no es en presencia de un abogado. Ah, claro. ¿Estamos bien? Sí. Yo con ella puedo charlar de que si hacía frío, si hace calor, si quiere un vaso de agua. Pero si quiere hablar de algo del teléfono, Bien, no es mi teléfono. pero sí. no puedo a partir de ahí hablar con la persona de este hecho en particular. Bien. Y ayer se le informó a la señora, a la mamá del chico, Sí. que había sido encontrado en la vía pública el chico por personal de motorizada, que no es de la brigada nuestra, pero lo identifica, personal de motorizada. Estaba él como en las afueras de la casa de su novia, digamos. Ahí lo identifica un motorista, da aviso, se trasladan. Se le comunicó al chico que el teléfono estaba registrado su nombre, que ese era su número de teléfono, más allá de que consentía, digamos, que sí, este es mi teléfono. Refirió algunas palabras, digamos, a viva voz, que se llama, que insultos. no las voy a transmitir. Insultos. Insultos al personal. Además. Claro. Pero negando el hecho. No lo va a transmitir. A medias. A medias. ¿no? A medias, negaba el hecho a medias. Pero a su mamá también le dijimos lo mismo. Lo que pasa es que ahí, particularmente el de ayer, pudimos confirmar que tenía 17 años. Claro. Con lo cual, a partir de ese momento... El de la Eugenia Belín Sarmiento. Claro, a partir de ese momento que el llamado fue a las 3 y pico, nos trasladamos, llegamos allá cerca de las 3:45, algo así. Los directivos del Ministerio, la supervisora del Ministerio de Educación ya había dado la orden de evacuación, lo que no había sucedido en la escuela anterior, Antonio de la Torre. Pero aquí sí se dio la orden, con lo cual cuando llegamos la escuela estaba vacía. Claro. Los profesores y los directivos estaban afuera, hacia un playón, como una especie de placita, digamos, ¿bien? Sí. Que está al frente de la escuela. Y sobre las 8, 6:30, 7 de la tarde habrán sido, 6:30, que ya estaba oscuro. Cuando confirmamos, identificamos que el presunto autor era menor, yo me comuniqué con la doctora Julia Camus, la jueza de menores, y básicamente todo este trabajo
fue a sus manos, Claro, hemos claro. trabajado para ella. Sí. ¿Está bien? Claro, como debe ser. Lo ponemos a disposición, Sí, ahí está. porque yo no puedo tomar ninguna Determinación. respecto del menor. Ujú, claro. ¿Está bien? Claro, es distinto el tratamiento que le están dando a la otra persona del hospital que es mayor, por ejemplo. Bueno, esa mujer quedó detenida casi 10 horas, no sé, un par de horas. Fue cuando pudimos resguardar su teléfono en cadena de custodia y hacer un desgrabado de las cámaras del hospital. Del sector donde estaba el teléfono. Claro, porque se tuvo que trasladar una vez que se evacuó el hospital. Claro. Pudo ingresar Claro. gente del D8, Despelote. ¿está bien? Claro. A las cámaras de seguridad, para lo cual ahí adentro también tuvimos que dejar consignas policiales en las cámaras de seguridad para que no sean tocadas. ¿Está bien? Claro. Digamos, ¿cómo hacemos con el protocolo otra vez? Porque dejamos un consigna en un lugar que estaba siendo evacuado y Claro. rastrillado Y por la un gente presunto que está explosivo. operada dentro de un hospital, que no, No, pudo bueno, salir. eso sí, eso no fue Claro. evacuado para nada. Claro, no podés sacarlo. De hecho, los tipos. la primera inicialmente Había nos- gente que estaba en el quirófano en ese sí, momento. sí, nos entrevistamos con el doctor Hempel. Claro. Y fue lo primero que el doctor pensó en el momento: el hospital de niños, quirófano, internado, y hay otro que terapia. ¿Y terapia? Y terapia. Así que ahí se dividieron la gente de bomberos y la gente de explosivos, pero había casi 20 personas en cada uno de estos lugares. Bueno, ya no tenemos más tiempo, se nos fue recontravolando, pero el tema yo creo que es necesario abordarlo así, explicarle a la gente todo ese mundo que hay detrás de una llamada. Y la última que yo quiero decir, no para que usted me lo responda, pero creo que también debiera aplicarse algún protocolo de atención de llamada. Que eso, leyendo protocolos de atención de llamada, de amenaza y todo lo demás en las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos, tenés 1.000.000 de estrategias para darte cuenta también si Hay es una mucho, mentira o no. Claro. hay mucho. Bueno, señor fiscal, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por transmitirle a la gente primero la tranquilidad, porque Sí, gracias a Dios sí. ninguno ha sido positivo. Y segundo, este tipo de enseñanzas o cómo se soluciona esto Claro. sin que surja de la desesperación social por condenar a alguien, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Achem. Bien, Muy por haber amable, venido. muchas amable. gracias.